un ente, Ajá. pero... Y bueno, Sí, que nosotros al industrializarnos y echar dióxido de carbono y otras cosas, pues estamos, digamos, afectándolo y enfermándolo, pero no... sí, exactamente. Sí, muchas personas se dan por esa rama de cuestiones espirituales, pero lo medular y importante para nosotros es que nosotros estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Y por eso yo les busqué esto. Ahorita se las busqué, la hipótesis de Gaia, también conocida como teoría de Gaia o principio, perdón, de Gaia, propone que todos los organismos y su entorno inorgánico en la Tierra estamos estrechamente integrados. O sea, somos como un todo, la Tierra es un ser vivo y nosotros poblamos la Tierra para formar un sistema complejo, único y autorregulado, manteniendo las condiciones para la vida en el planeta. Como dice su compañero, el propósito de... ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes vieron la película esta, Matrix, se acuerdan? Sí, profe. Sí, hay un diálogo que a mí nunca se me olvidó de esa película y que viene muy al dedo con lo que acabamos de hablar. I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized... Ustedes están entendiendo, no salen los subtítulos. ¿Sí? Bueno, ese es el agente Smith, él está hablando, no me acuerdo cómo que se llamaba él en la película, él no era Neo, Neo era... Morfeo, profe. Morfeo. Exacto. Él está diciendo que él tuvo una revelación y él estuvo tratando de clasificar la especie humana sobre la Tierra. Vamos a ver lo que dice. Ustedes no son mamíferos. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment. You move to an area and you multiply until every natural resource is consumed. The only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are... Los seres humanos son una enfermedad, un cáncer, una enfermedad sobre la Tierra, nosotros somos la cura. ¿Qué les parece esto a ustedes? Bueno, tremenda manera de empezar la clase de hoy. Bueno, ya estos conceptos de aeromicrobiología ya se les hablaron, ya se les habló que de los aerosoles, de los virus, que eso pueden ser aerotransportados. Ustedes ya conocen algunos ejemplos, conocen ejemplos de hongos, perdón, el material particulado, el polen, ok, y se les habló ya de lo que era un ambiente externo. Un ambiente externo, uno de los factores más importantes, el viento es uno de los factores más importantes en la dispersión de estas partículas, y por ello se han diseñado captadores que poseen la capacidad de colectar el aire de la atmósfera y permiten estudiar las biopartículas presentes en ella. Y un ambiente interno, como el que estamos nosotros ahora mismo. Ahora ustedes están en sus casas, ¿verdad? Si hubiésemos estado en el laboratorio, hubiésemos estado en un ambiente interno, ¿ok? Van captando, ¿no? Ambiente externo versus ambiente interno. Y en los ambientes interiores se dan una serie de factores dispersantes de microorganismos, como son los aires acondicionados, ¿ok? Los de ventana, que permiten el intercambio, que son los que nosotros tenemos en el laboratorio. Los split, bueno, recientemente hay modelos de split que hacen intercambio. Y las centrales de aire acondicionado. Ustedes sabían que la universidad tuvo hace algún tiempo atrás una central de aire acondicionado. Ustedes probablemente, bueno, seguramente ustedes no llegaron a verla, pero si todavía observan, hay algunos salones, algunos locales que ustedes van a ver que todavía tienen las instalaciones de cuando funcionó el sistema de aire acondicionado central
de la universidad. Ustedes, cuando entran por la puerta principal de la universidad, pasan por la Facultad de Ingeniería y Comunicación, creo que se llama ahora, y viene un parking, y hay un edificio cuadrado que está como al lado de derecho, ya se ubican. Ahí está ubicada la central de aire acondicionado que tuvo la universidad hace unos años atrás. Otros factores, la actividad del lugar. Si nosotros hubiésemos estado en el laboratorio, seríamos 51 personas movilizándonos ahí, ¿ok? Y cuando caminamos nosotros levantamos aerosoles. Estuviesen hablando, moviéndonos, y todo eso es un factor que afecta el ambiente interno. Las técnicas de aseo. En nuestros laboratorios, usualmente entre periodos se barren, no tenemos aspiradoras, se utiliza lisol, la frecuencia de la limpieza, el control de insectos, ¿ok? No tenemos plantas ornamentales y tampoco tenemos animales domésticos. Y probablemente esto sí, o sea, en todas nuestras casas nosotros tenemos insectos, eso es inevitable. Queramos o no, nosotros hospedamos cualquier cantidad de insectos, inclusive nuestro cuerpo, en las pestañas, nosotros tenemos ácaros viviendo allí. Muchos tenemos plantas ornamentales, ¿no? Animales domésticos. Bueno, y en algunos laboratorios hay control del aire del exterior, es como una presión negativa para evitar que el aire de afuera entre al aire se mezcle con el aire interno. ¿Okay? Ya se les ha hablado a ustedes de las causas del síndrome del edificio enfermo, las computadoras que todos tenemos, la ventilación artificial que les acabamos de hablar, revestimientos de paredes, y ya ustedes conocen los signos y síntomas que contribuyen a la definición del edificio enfermo. Ok, definición de la Organización Mundial de la Salud: conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en los edificios que se produce en al menos un 20% de los ocupantes. Ustedes conocen ya los signos y síntomas, y estos regularmente desaparecen cuando las personas se retiran del lugar. ¿Okay? Cuando estamos ahí nos sentimos mal, estamos tosiendo, dolor de cabeza, no podemos concentrarnos, bajo rendimiento académico, irritabilidad, y cuando nos vamos todos nos ponemos contentos. El problema se inició entre los 70 y los 80, cuando se disparó el precio del barril del crudo, y entonces eso llevó al desarrollo, digamos, de tecnologías para mantener el confort térmico, reducir el gasto de energía para mantener el confort térmico, los aires acondicionados en las viviendas y edificios. ¿Ok? Entonces aquí en esta gráfica ustedes ven entre los 70 y los 80 cómo se disparó el precio del barril del crudo. Entonces, esto llevó al inicio de las construcciones herméticas. Cuando ustedes se desplazan por la ciudad capital, por la calle 50, ok, inclusive la universidad, todas esas son construcciones que son herméticas, tienen sistemas de aire acondicionado. Y esto favorece la concentración de fuentes de contaminación microbiológica, materiales sintéticos, pesticidas, humo de cigarrillos, ozono de los aparatos electrónicos, entre otros. Y todo eso nosotros lo estamos respirando. ¿Ok? Estas edificaciones modificaron la calidad del aire interior, afectando el confort y la salud de los ocupantes, originando a lo que nosotros conocemos como el síndrome del edificio enfermo. Bueno, estas son imágenes de nuestra ciudad capital. Esta es la Torre Trump, ya cambió de nombre, no sé cómo se llama ahora. Esta es la famosa Torre Tornillo, la Torre Mafá. Ok, creo que nunca, por lo menos hasta esta semana que he pasado por ahí, está desocupada, no sé cuál es el problema que han tenido ellos. Y este banco, no me acuerdo qué nombre tiene, pero ustedes pueden ver cómo los vidrios de estas edificaciones están
tratados tienen un material reflectivo como para que el sol cuando pegue se refleje y se mantenga la temperatura dentro de esta edificación, pero todo esto conlleva a que, digamos, se crea un ambiente hermético. Entonces todas estas cosas que estamos hablando están influyendo en la calidad del aire que nosotros estamos respirando y que eventualmente nos puedan causar algún problema de salud. ¿Alguien conoce, no sé si yo les he mencionado ya ejemplos de edificios enfermos? ¿Alguien conoce algún ejemplo de nuestra ciudad capital? Profe, los caserones, ¿es válido? Bueno, los caserones, podría ser, ok, pero hay un par de ejemplos clásicos. Hay un ejemplo clásico, no sé si ustedes ya lo han escuchado. La lotería. La lotería no he escuchado. Una pista, todos han estado ahí, probablemente todos han estado ahí. Atlapa. ¿Perdón? Atlapa. No, Atlapa no. Está cerca de la universidad. Todos lo ven. El complejo hospitalario. Exactamente. Ok, el complejo hospitalario metropolitano es un ejemplo de edificio enfermo. Ok, hospitales y laboratorios. En hospitales hay un alto porcentaje de personas que son activos portadores de patógenos infecciosos, aerotransportados. Por eso ustedes ya saben que se le ha limitado el número de visitantes por paciente, y cuando ustedes van al hospital, si empiezan a subir por las escaleras, siempre hay un guardia que le va a preguntar que para dónde va y qué es lo que va a hacer. Y en los laboratorios, obviamente, en los laboratorios donde ustedes van a estar, se manejan patógenos para fines de investigación y clínicos, incluso muchas veces no bajo condiciones tan estrictas, pero sí pueden propagarse con facilidad. Entonces ahí está. ¿Quién fue quién mencionó que el complejo fue una chica, verdad? Sí, yo, profesor. ¿Quién es yo? Lisbeth González. Lisbeth González, me recuerda. Ahí está, el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid está enfermo. Bueno, aquí en el techo ustedes pueden ver cómo está repellado, y eso me imagino que es alquitrán para las filtraciones. En los balcones a veces usted puede ver cómo crece como una capa negra, eso es hongo. Y otro ejemplo es el Hospital Irma de Lourdes Sanitatos, el Hospital de la 24. Este hospital yo creo que no tiene ni 20 años y estuvo cerrado como por 6 meses por un problema de hongos en los ductos de aire acondicionado. Este problema nosotros lo tratamos en el laboratorio. Ok, características comunes: problemas de ventilación, construcción ligera y poco costosa, como lo que se vio en la ciudad hospitalaria, que se observó como que habían como salas, creo que eran salas de operación, o no sé, o consultorios que estaban subdivididos con gypsum. Eso no es lo mejor, ¿verdad? El ambiente se mantiene casi siempre al mismo nivel térmico y son edificios herméticos. Ustedes van al complejo, como ustedes ya mencionaron, y las ventanas de ese edificio no se abren. Creo que en estos días hace un par de meses hubo como un conato de incendio y hubo el problema de que las ventanas no se podían abrir. Ok, hoy vamos a hablar de técnicas de muestreo, y por eso de la calidad del aire, por eso hemos estado hablando sobre todo de aeromicrobiología. Técnicas de muestreo puede hacerse por gravedad, gravimetría, filtración con membrana, y lo que nosotros estaríamos haciendo en este laboratorio es impactación en medios sólidos con un equipo que voy a mostrarles más adelante. Impactación en soluciones líquidas con este equipo, bueno, eso no lo hacemos nosotros. Ok. Por gravedad, estas son las mesas de laboratorio donde ustedes estarían. Esta es la primera mesa, segunda mesa, esta es la mesa del medio, por aquí están las puertas, la tercera y la cuarta mesa que están al final. Okay, esta es la entrada del laboratorio, o por aquí está la incubadora. ¿Qué estaríamos haciendo hoy? Muestreo por gravedad. Estaremos abriendo platos en las distintas mesas. Okay, y los estaríamos dejando abiertos por periodos, digamos, de 20,
15, 10 y 5 minutos. Ok, estaremos haciendo esto. Quitaríamos la tapa al plato y dejaremos que todo lo que está por ahí alrededor cayera sobre el plato, medio de cultivo. Por periodos de tiempos variables, 10, 20, 15, 10 y 5 minutos en las distintas mesas. Luego rotulamos e incubábamos. Usamos, ustedes no han dado hongos, pero usamos un medio de Samuró para hongos y agar sangre para bacterias. Okay. Estaríamos usando este aparato, el MAS 100 NT. Aquí donde ustedes lo ven, este aparato cuesta como $15,000. Este laboratorio es un laboratorio de $20,000 por lo bajo, solo por los equipos que ustedes estarían utilizando. El MAS 100 NT. Aquí está. Tiene su alimentación, cable de alimentación, tiene un brazo, tiene una cabeza. Acá tiene donde está el cerebro, donde está el display, donde programamos este aparato. ¿Y qué es lo que haríamos con este aparato? Ahí está. Esta es la cabeza, el brazo. Aquí lo programamos. Ok. Este aparato succiona 100 litros de aire en 1 minuto. Esta es la cabeza del aparato. Esta cabeza se desprende, ¿ok? Le da vuelta y se desprende. Entonces ustedes pueden ver aquí, él tiene una especie como de un cribado, un filtro. ¿Ok? No sé cuántos agujeros hay aquí, pero son bastantes. No importa en todo caso. Y él filtra todo el aire, lo pasa por aquí y lo impacta en los medios de cultivo que nosotros colocamos aquí arriba. ¿Ok? Lo están viendo. ¿Ok? Aquí vamos a verlo en un video. Este es el MAS 100 NT, muy parecido al que nosotros tenemos, el brazo. Esta cabeza se le da vueltas y ahí colocamos el plato. Aquí lo programamos, aquí está el motor, el cerebro del aparato. ¿Y qué es lo que hace? Hi, I'm Roland from MVD. Today I show you how we start the sampling sequence on the MS-100 microbial air sampler. We have a Petri dish containing agar, and we have our air sampler, and this is how we start. We remove the lid, place the Petri dish inside, and remove the lid of the Petri dish. Place the sampler lid. Now, we have 2 options. The first one, we remove the lid, place it here, and start air sampling. Then, we place the lid on the display of the air sampler. The second option, we actually have both lids in our hand, and now we place inside each other and protect them from particles that may settle in the clean room. Que básicamente para ilustrarles cómo funciona el MAS 100 NT que estaríamos usando en este momento, y con este aparato nosotros muestrábamos el aire del interior del laboratorio, el exterior del laboratorio. Algunos de ustedes iban y muestreaban el aire, digamos, de la asociación, otros muestreaban el aire del patio, del salón de estudios, ¿ok? Y incubamos. Y luego de que incubamos, procedíamos al conteo y la identificación de los agentes que encontramos allí, ¿ok? ¿Y para qué hacíamos esto? Para elaborar índices. Con esta ecuación, unidades formadoras de colonias por metro cúbico, en el numerador, el número de colonias que nosotros contábamos. Y en el denominador esta constante, 0.0283 por tiempo, que está estandarizado por 1 minuto. ¿Ok? Y ahí obteníamos una serie de valores del ambiente externo y del ambiente interno para establecer los índices de contaminación. Numerador, el área interna. Denominador, el área externa muestreada. Y dependiendo de los distintos resultados,
que obtenemos con este índice, nosotros podemos evaluar. ¿Alguien tiene un micrófono? Pablo, ¿tienes el micro abierto? ¿Perdón? Ok. Establecíamos una serie de índices para determinar la calidad microbiológica del aire. Si era menor de 1, teníamos índice de contaminación bajo en el ambiente interno, o sea que es aceptable. Entre 1 y 5 teníamos igual contaminación del ambiente externo, del ambiente interno con respecto al ambiente externo, lo que es un índice de contaminación moderada. Y si es mayor de 5, el índice de contaminación del ambiente interno es elevado, o sea, no, la calidad microbiológica del aire no es la adecuada. ¿Okay? Y estos parámetros lo establece esta gente, el American Conference of Governmental Industrial Hygiene. ¿Okay? ¿Quedó claro con esto de los índices? ¿Okay? Va quedando todo claro. ¿Okay? Es un laboratorio, era algo igualmente muy importante. Entonces, también había otro aparato. Hasta aquí hemos usado un aparato como de 14, 15 mil dólares. Ahora vamos a hablar de un aparato que costó como 5 o 6 mil dólares, el MVP Icon. ¿Y qué es este aparato? Bueno, este aparato básicamente, ustedes ven que tiene como una forma ergonómica para agarrarlo, ¿verdad? Este aparato nos sirve para evaluar si, digamos, hay contaminación bacteriana o de material orgánico en una superficie. Puede ser el laboratorio, las pérdidas de las puertas, de los baños. Se utiliza en la industria alimentaria, creo que en la cafetería compró uno, y en los hospitales también se utiliza, sobre todo en lo que son los quirófanos, estas áreas que deben estar limpias. Y el fundamento de este aparato es la detección de ATP. ¿Alguien puede decirme por qué ATP? Porque ese es el producto de la respiración celular de las bacterias. Bueno, sí, algo tiene la idea. O sea, los seres vivos tienen ATP. Si no está produciendo ATP, la moneda energética ya o sea, está muerto, ¿verdad? No está activo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos con este aparato? Él está provisto de unos hisopos especiales que ustedes ven allí. Nosotros hisopábamos el área, podía ser, como les dije, la mesa, un celular, la boquilla de una botella de agua, de la que ustedes siempre traen. ¿Ok? Una vez que hisopábamos el área, activábamos el hisopo. En la parte de arriba apretábamos con un botón y entonces liberaba como un líquido, se producía una reacción. Entonces insertábamos el hisopo dentro del aparato. Tiene una ranura aquí arriba. Insertábamos, cerrábamos, seleccionábamos el tipo de muestreo que queríamos y en cuestión de segundos el aparato nos desplegaba los resultados a manera de un semáforo que vemos aquí abajo. ¿Ok? Entre un valor de 0 a 2.5 se ponía verde indicando que pasó. O sea que el área estaba limpia, que digamos que si utilizamos lisol, alcohol o cloro y después hisopamos, no se registró ATP. Área de alerta, un posible fallo, amarillo. Y entre 3 a 5, lo que utilizamos no nos está sirviendo para desinfectar. ¿Ok?
se ponía rojo. Entonces vamos a ver, aquí está el video de cómo trabajaba este aparato. Ok, eso de HACCP, eso quiere decir Hazard Analysis of Critical Control Point. Análisis de riesgo y del control de los puntos críticos, porque esto no servía para determinar los puntos críticos que, digamos, no estaban pasando la prueba, ¿verdad? Seleccionamos lo que queríamos. Esto ya estaba preseteado, ¿verdad? Ups, ¿qué pasó? Se reinició. Creo que ya vamos por aquí. Amarillo, advertencia, verde pasó y rojo falló la prueba. Ok, hablamos básicamente ATP, tiene también estas otras aplicaciones que nosotros hacíamos en este laboratorio. Y el aparato puede conectarse a una computadora y ahí ahí podíamos llevar los registros de las áreas que nosotros estábamos trabajando. Okay, entonces eso era básicamente con este aparato, con el NDIP Icon, ahí está. El aparato, los hisopos especiales que él trae, tiene una forma ergonómica y él mismo puede conectarse con la computadora y llevar registro de todo lo que estábamos haciendo. Entonces esto era básicamente lo que nosotros haríamos en este laboratorio, aparte de, digamos, muestrear, aparte de lo que es la gravimetría, también se hisopaban las encías de las personas, las manos de las personas, y algunos de ustedes tienen experiencia en esto de poner sus manos antes y después de limpiarse en los platos, en los agares, para ver el crecimiento bacteriano y de que si el jabón que estamos utilizando trabajaba o no trabajaba, ¿verdad? Dicho sea de paso, hay un jabón, bueno, hubo una sustancia, no sé si ustedes escucharon hablar del triclosan, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno, el triclosan, eso se incorporaba en una marca de jabón, no sé si era el Protex, bueno, en una marca de jabón se incorporaba, pero se retiró, ya que se observaba que lejos de, digamos, controlar y reducir la carga bacteriana, más bien la estimulaba. ¿Okay? Por eso se retiró esto del triclosan en algunos productos de limpieza. Entonces esto era básicamente lo que estaríamos haciendo en el laboratorio. Si tienen preguntas, imagino que todo quedó claro. Hemos hablado bastante de aeromicrobiología. Ok, si no tienen preguntas, entonces yo dejo de compartir pantalla. Entonces los grupos que tienen sus charlas, pasen adelante. Creo que terminamos en buen tiempo. Yo tengo la 1:31. Creo que ahí podemos salir de la mayoría de las mini charlas. Profesor, acuérdese de apuntarme de lo que le respondí del complejo hospitalario. Sí. Cualquier cosa antes de que termine el semestre me lo recuerda. Voy a anotarlo en una pluma aquí.
Sí, Shun que respondió lo del ATP. Aquí, profe. Sí, ok. Bueno, no encuentro una pluma ahora mismo, pero ahora me mandan un chat para tener eso presente. Sí, profe, ya lo apunté. Ok. Bueno, las charlas. Listo. No iba a pasar el grupo de Marian. Ajá. El grupo de Marian, estamos esperando. Bueno, si hay algún otro grupo que esté listo, que pase adelante. Bueno, si el de Marian no pasa, el primero en orden de lista, creo que era el de Kian. Ok, pase adelante, pues. Está bien, profe, ya voy. Buenas tardes, estudiantes y profesor y estudiantes. Hoy en mi grupo le va a tocar hablar sobre la KPC o la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Los estudiantes Lourdes Cigarrista, Elia Cortés y Julio Díaz y mi persona Kianchu. Las carbapenemasas son enzimas producidas por bacterias gram negativas, en su mayoría de la familia Enterobacterias, y bacilos no fermentadores como Pseudomonas y Acinetobacter, que hidrolizan a los carbapenémicos y que confieren en la mayoría de las ocasiones resistencia a los mismos y a todos los beta-lactamínicos. Existen diferentes tipos de carbapenemasas. Está la carbapenemasas clase A, que son las que presentan mayor diversidad y distribución. Se caracterizan por la capacidad para hidrolizar carbapenémicos, cefalosporinas, penicilinas y han sido identificadas en enterobacterias y en bacilos gram negativos no fermentadores. Las principales carbapenemasas de clase A se dividen en cromosómicas y plasmídicas. Las carbapenemasas clase D, llamadas oxacilinasas, adicionalmente a la hidrólisis de penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos, añaden la capacidad de hidrolizar oxacilina y cloxacilina. Los carbapenemasas clase B se caracterizan por hidrolizar carbapenémicos con excepción de Astronan y su acción es inhibida por el agente quelante EDTA. La amenaza que representan las bacterias productoras de carbapenemasas quedó manifestada en los informes de la OMS en el año 2014. La OMS informó que las cepas de Klebsiella pneumoniae es resistente a los carbapenémicos y que el principal de la Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos y que el principal mecanismo de resistencia, además que se ha producido un aumento en la tasa de resistencia de carbapenémicos por sobre el 50%, lo cual ha conllevado a un incremento de la mortalidad y morbilidad en pacientes con infecciones por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Siguiente.
la KPC. Aunque bien sabemos que la Klebsiella pneumoniae es la principal especie productora de KPC, también se ha determinado su presencia en otras especies de la familia Enterobacteriaceae, como puede ser la Oxytoca, la Salmonella enterica, la Escherichia coli, la Proteus spp, la Citrobacter freundi, la Enterobacter spp y Pantoea sp, Providencia spp y muchas otras especies. Adicionalmente, se ha determinado la presencia de esta enzima en bacillus gram negativos no fermentadores, como pueden ser la P. aeruginosa y la Flavobacterium odoratum. Esta enzima también presenta actividad contra un amplio espectro de antimicrobianos beta-lactámicos que incluye penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, astreonam y carbapenémicos. También es importante mencionar que su actividad in vitro es probablemente inhibida por ácido clavulánico, tazobactam, y presenta una elevada inhibición por lo que es el ácido fenilborónico. A lo largo del tiempo también hemos visto que los primeros reportes de KPC se realizaron en el año 1996 y que desde allí en adelante vamos a encontrar diferentes productores que han sido informados, hasta un total de 242 aislados productores de carbapenemasas. Principalmente, como ya lo dijimos, es la Klebsiella pneumoniae, pero a lo largo del tiempo también se ha encontrado otro tipo de especie como la E. cloacae y la Oxytoca. Siguiente. Ahora vengo yo a explicar la epidemiología de las KPC. Las KPC, por lo general, eran bacterias que se encontraban en hospitales y generaban lo que eran infecciones nosocomiales. De la mayor parte eran del tipo oportunista. Sin embargo, en los últimos años se han encontrado más de estas bacterias en fuentes de agua externas a hospitales, como por ejemplo los campos, los ríos e incluso los lagos. Entre las dos principales bacterias que se han encontrado tenemos la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae, ambas que presentan la resistencia a los carbapenémicos utilizando la KPC. Ahora bien, los lugares donde más se pueden aislar estos microorganismos son el abdomen. Principalmente en el abdomen encontramos la Klebsiella pneumoniae, en los tejidos, el aspirado traqueal, de nuevo a la superior, es la Klebsiella pneumoniae. En la orina, la que es, digamos, más presente es la Escherichia coli. En la sangre, este tipo de bacterias tienen una capacidad bastante grande de causar bacterinemias. Por lo tanto, es, digamos, la forma más sencilla que podemos encontrarla, que presenta, digamos, la mayor cantidad, entre otros. Cabe destacar que estas bacterias se están encontrando poco a poco en lo que son animales y se sabe que son transmitidas directamente al ser humano al nosotros estar, como explicarlo así, interaccionando con animales o sus heces. Principalmente Escherichia coli mantiene un mecanismo de transmisión por este medio. Entonces, entre estos factores que promueven las KPC tenemos dos tipos, los factores sociales y los factores microbiológicos. Entre los factores sociales tenemos la gran cantidad de viajes internacionales que se hacen a países donde están las KPC endémicas. Por ejemplo, en África y Australia hay especies endémicas de KPC que, aunque no afectan tanto a la población, deben ser consideradas cuando uno quiere hacer un viaje. También las bajas medidas de higiene que tiene la población comúnmente hacen que estas bacterias logren, digamos, transmitirse entre los humanos debido a que son bacterias oportunistas y no todos los países en los que se encuentran estas bacterias tienen un sistema de seguridad social o de salud pública que sea lo suficientemente bueno. Otro de los factores principales que tenemos es el elevado uso de antibióticos en el ganado,
que ha generado una resistencia de las bacterias que, por ejemplo, cuando mencioné lo anterior de las fuentes de agua, muchas de estas bacterias están en las fuentes de agua, que son ingeridas por los animales en granjas y pasan a los humanos al estar en contacto con sus heces o con el propio animal. Y ahora tenemos los brotes endémicos de Klebsiella, de las KPC, que las KPC se han tenido en consideración principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, principalmente lo que viene siendo Irlanda. En África y Oceanía también tenemos brotes endémicos y tenemos un brote, bueno, un clon en Latinoamérica del que pasaré a explicar más adelante, cuando hablemos de los factores microbiológicos. Entonces, la transferencia horizontal de genes, como que viene haciendo la conjugación, la transformación y la transducción en estas bacterias está muy aumentada, y cuando estudiamos esto, vemos que de generación en generación no hay tanta... Ok, primero, para explicar lo que es la transferencia horizontal de genes, es cuando bacterias de lo que se puede decir es la misma generación, se pasan genes e información genética entre sí. Entonces, esto va aumentado, a diferencia de lo que viene siendo la transferencia vertical de genes, que es cuando se le pasan a las células hijas. Entonces, el transposón TN4401 es causante de muchas mutaciones, y para esto tenemos que entender que un transposón es un gen, bueno, una parte del genoma que se va moviendo en el mismo y va cambiando de lugar sin afectar a la bacteria. De esta misma, digamos, de esta misma capacidad genética, las KPC poseen unos plásmidos que varían mucho en tamaño y en lo que viene siendo las unidades, tamaño y peso. Por lo tanto, no se tiene un buen estudio acerca de cómo es que estos plásmidos o qué tipo de plásmidos se va intercambiando. Y tenemos los clones pandémicos. El clon ST258 está muy presente en Europa y Estados Unidos, mientras que el clon ST437 ha sido encontrado y aislado en países de Latinoamérica. Parte de todo esto de clones viene siendo cuando tienen cladones. El cladón 1 genera para la KPC2, el cladón 2, con el que se asocia principalmente al ST258, es para la KPC3. Estos cladones son los que le permiten a la bacteria tener su mecanismo de resistencia ante los antibióticos. Entorno genético del gen BLA-KPC. La enzima KPC se encuentra codificada por el gen BLK-KPC, localizada en el transposón TN4401, derivado del TN3, o en elementos genéticos similares a TN4401, el que a su vez se encuentra portado en plásmidos, aunque también ha sido informado en el cromosoma. El TN4401 tiene un tamaño aproximado de 10 kilobases y está delimitado por dos secuencias de repeticiones invertidas e imperfectas de 39 pares de bases, y se encuentra en un sitio blanco de duplicación de 5 pares de bases, lo que indicaría un reciente evento de transposición. Como muestra la figura 1, es una estructura del transposón TN4401 y sus isoformas, que contiene los genes de la transposasa TNPA, la resolvasa TNPR y dos secuencias de inserción, ISK-PN6 e ISK-PN7, arriba del gen BLA-KPC. El transposón TN4401 es la principal plataforma de diseminación de BLA-KPC y la frecuencia de transposición de la célula receptora. Se han descrito 8 isoformas, de la A a la H, con 2 isoformas diferentes de 401 ha sido detectado en aislados de diferentes orígenes geográficos, variadas especies de enterobacterias y también en P. aeruginosa. Una característica importante de este transposón es su capacidad de insertarse en diferentes plásmidos de bacterias gram negativas y ha sido identificado en plásmidos conjugativos y no conjugativos movilizables. Los plásmidos que albergan el gen BLA-KPC
suelen estar asociados con otros determinantes genéticos, los cuales confieren resistencia a otros antimicrobianos como fluoroquinolonas, aminoglucósidos y cotrimazol. Adicionalmente, la caracterización de los primeros aislados de enterobacterias productoras de KPC, en Chile se identificó que el gen BLA-KPC está asociado a variantes de plásmido del grupo INCF, lo que concuerda con lo descrito en los países anteriormente mencionados. Pásalo. Los factores asociados a los diferentes niveles de concentración inhibitoria mínima, más conocidos como las siglas de C y M, de carbapenémicos. Las cepas productoras de KPC exhiben un amplio rango de concentración inhibitoria mínima de carbapenémicos, entre el rango susceptible a altamente resistente. Esta variación en la concentración inhibitoria mínima de carbapenémicos sobre cepas productoras de KPC hace difícil su detección por sistemas automatizados, lo cual conduce a fracasos en la detección oportuna. Se ha determinado que la producción de KPC más la pérdida de porina puede conducir a una concentración inhibitoria mínima elevada de carbapenémicos. Siguiente. Bueno, las implicaciones clínicas de las KPC. Las KPC son unas bacterias que debido a su gran resistencia no poseen muchos tratamientos, o los que hay son bastante caros y los otros son muy poco efectivos. Entonces, lo principal tenemos es que tienen una alta mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas de mortalidad de una persona van del 25 al 75%. Son infecciones nosocomiales, o sea que ocurren en hospitales. Como ya mencioné anteriormente, pueden ser infecciones del tipo oportunista y se dan cuando, por ejemplo, operaciones, algunas veces cuando tienes contactos con una persona que posee la bacteria y no está anuente de eso. Y otra de, digamos, las características principales de la clínica es que se adapta bastante rápido fuera y dentro del huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente necesita un huésped para estar viva, sino que se puede quedar en la superficie bastante tiempo. Entonces, ¿cómo se tratan las KPC? Los antimicrobianos que se están utilizando actualmente, que ya han sido probados y la FDA de Estados Unidos permite, son la tigecyclina y la colistina. Ambos actúan con un efecto bacterioestático y la combinación de ambos suele ser mucho mejor que el uso individual. Sin embargo, pueden presentar algunas complicaciones en el hígado. Ahora, los antimicrobianos experimentales que están dando buenos resultados debido a que aún no se tiene una resistencia por parte de las bacterias es la fosfomicina y el avibactam, que es un diazabiciclo octano. Estos también se considera que son una medida de un último recurso cuando la persona ya está muy mal, porque generan daño hepático y daño renal. Por lo tanto, para las dosis que pueden contrarrestar las bacterias, es mejor utilizarlo como último recurso. Conclusiones. La principal enterobacteria productora de la enzima carbapenemasa KPC es Klebsiella pneumoniae, y la producción de esta enzima es el mecanismo más importante asociado con la resistencia a los antimicrobianos carbapenémicos. Las cepas productoras de KPC pueden presentar un grado de resistencia heterogéneo a los carbapenémicos, dificultando su detección y consiguientemente la pesquisa, resultando en alta mortalidad en las infecciones provocadas por estos aislados debido al retraso de tratamiento oportuno. Se ha determinado que el diferente grado de expresión del gen BLA-KPC, la alteración en la expresión de las porinas y la participación de bombas de expulsión asociadas a la síntesis de BLE
podrían estar produciendo las variaciones en los grados de resistencia a carbapenémicos. Por lo tanto, es necesario estudiar los mecanismos moleculares involucrados en la resistencia a carbapenémicos en las células productoras de KPC, ya que la información generada permitirá mejorar los métodos de detección de KPC y por ende prevenir los fracasos en el tratamiento terapéutico. Bueno, preguntas.